Buenos días. Muy reverendo Padre Presidente de la Federación de las Provincias Agustinianas de España, Domingo Amigo González, muy reverendo Padre Provincial de Castilla, Ángel Escaparenillas, muy reverendo Padre Provincial de la Matritense, Carlos José Sánchez, queridos profesores y alumnos. Nos encontramos ante la inauguración de un nuevo año académico, el correspondiente al curso 2019-2020. Podemos apreciar que lo que puede definir a estas generaciones nacidas al amparo del siglo XXI, que son mucho más digitales, con mayor relación con su entorno, por medio de las grandes tecnologías. Pero no podemos apreciar del todo cómo les va a afectar como alumnos. Pero lo que sí observamos son los cambios profundos que afectan a su enseñanza, aprendizaje y conocimiento personal. La realidad constata el cambio de paradigma respecto al sistema anterior, donde la figura del profesor, que mantiene la autoridad y el saber, pero ya no es el centro de atención esencial, pues se desplaza hacia el lado de los alumnos. La relación unidireccional se toma especialmente multidireccional de los alumnos hacia el profesor. Por tanto, la interacción es doble de unos y de otros. La tecnología es la que interacciona y revoluciona el aula. Para estar al día, las clases han de estar provistas de todos los utensilios técnicos posibles, aunque no sabemos si se utilizan o si su utilización por parte de los alumnos es a veces la correcta y la debida. A mayores posibilidades electrónicas, menores capacidades de atención, dedicación y aprendizaje real. Sin duda, son los alumnos que tienen la mayor capacidad de información de la sociedad a través de Internet, y esos son los actuales. También se detecta una mayor incapacidad para afrontar las contrariedades de la vida, cierta intolerancia al fracaso y la negación para asumir mayores responsabilidades cuando se presentan en el horizonte diario. De todas formas, tampoco es de recibo ponerles etiquetas, achacarles inmadurez, que no atienden a lo que se les propone, imposibilidad para concentrarse o con déficit de una cultura. Pueden ser síntomas de no saber o querer entenderles desde su propia identidad y realidad personal. Es preciso trabajar con ellos la honestidad, la servicialidad, el compromiso real, la altura de miras, la necesidad de la austeridad, el sacrificio particular, la abnegación por la superación, etc. Esto nos lleva a un esfuerzo por parte de los docentes para ayudarles a buscar en su corazón y apoyarles en las capacidades que deberán desarrollar a lo largo de cada materia y así conseguir los objetivos propuestos mediante la asunción y el desarrollo de sus propias capacidades. Lo mismo que supone entrar en contacto con otras personas que pertenecen a otra cultura o el esfuerzo que supone el aprendizaje de un idioma diverso a la lengua materna. Los alumnos han de concienciarse que la formación es para toda la vida y con mayor reciclaje que en tiempos pretéritos. Los estudios de clara vocación humanística, de filosofía, teología, deberán dar respuesta al hombre coetáneo a nuestra vida, y para eso es necesario asumir que nos encontramos en una sociedad en crisis que produce cambios muy rápidos, intensos e inmediatos. Pero la educación no es solo ir a clase. La interacción con los compañeros, con los profesores, son parte determinante de todo el proceso educativo.
A los estudios universitarios no les queda más remedio que agilizar los pasos para poder responder a las necesidades de nuestra sociedad, la del siglo XXI, y adquirir una mayor excelencia de cara al futuro. La adaptación a las grandes transformaciones implica no solo introducirnos en la revolución digital antes mencionada, sino también a liderar el proceso, adelantarnos al mañana. Se ha de competir desde el talento de profesores y de alumnos. Para ello están los seminarios de trabajo compartido, las puestas en común y el intercambio de ideas y proyectos. El impulso a la investigación será decisivo a la hora de trabajar en equipo para la transferencia y la innovación y ser significativos en nuestro mundo. El famoso esquema de I+D+I precisa de toda la comunidad provincial, en este caso para ahondar y afrontar en una mayor inversión que, sumando al desarrollo y unido a la investigación, nos llevará a excelentes cuotas de progreso en integración colectiva. Si queremos una enseñanza, una educación de calidad, será preciso tener dedicados mayores recursos a tales finalidades. Recursos financieros, económicos, pero también personales y humanos. Nuestra mayor riqueza son las personas que conformamos la provincia y debemos apoyar y dedicar el número imprescindible de profesores a dichas tareas, con plena dedicación. Los profesores habrán de dedicarse fundamentalmente a estudiar, a publicar, a investigar, a preparar sus clases con ganas, esfuerzo, entusiasmo y fuerza. Solo así lo podrán trasladar a sus alumnos, porque el alumno es el único protagonista de su aprendizaje, con competencias y habilidades. Esto es un desafío urgente e inmediato. El profesor ha de ser docente e investigador. La formación del profesorado universitario es fundamental. Todos sabemos que la tecnología ha venido para quedarse. Igualmente sabemos que la atención prestada por los alumnos cada día es menor. Ante estas circunstancias se precisa, de una parte, una mayor capacidad de los profesores para la adaptación a los nuevos cambios y, por otra, una especialización más profunda. La formación de los profesores hay que afrontarla con serenidad, seriedad y sentido. Pues ser buen docente universitario no le es suficiente dominar la materia que imparte, sino que también es necesario poseer una buena formación pedagógica, más que la tradicional clase magistral. Es preciso la empatía con los alumnos, el diálogo abierto y la apertura a distintas opiniones que se expresan en el aula. Por eso, la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y la ABEPRO, la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas, proporciona al profesorado los criterios y opciones claras, donde se tiene en cuenta también la experiencia y la formación docente. Existen unas listas innumerables de cursos que ofrecen las universidades españolas y extranjeras durante el periodo estival para desarrollar una mayor capacitación y excelencia a los profesores. Esto es una responsabilidad personal y comunitaria, exactamente igual que cuando nos informan de los cursos de formación permanente y de otras actividades dentro de la provincia. Aquí residen la innovación educativa y la calidad de nuestra enseñanza. Por eso, la evaluación de trabajos, las presentaciones y los diálogos dentro del aula para los profesores son esenciales. Todo es enriquecedor cuando nos lo proponemos y hacemos de ello una bandera.
diseños innovadores, superación de los niveles de calidad educativa, líneas de investigación y grupos de trabajo de docentes universitarios. Todo un reto para todos y cada uno de nosotros. No sé si queremos comprometernos totalmente con el proyecto, pero esto va a depender de todos nosotros. Priores provinciales, consejeros, comisiones de trabajo ad hoc, de estudios, profesores en general, alumnos, personal administrativo, etc. Seguro que llegaremos hasta donde queramos llegar. Dependerá de la disposición personal, de las opciones que cada cual quiere ponerse, de los medios y de los objetivos que tengamos a nuestro alcance. Pero si nos estancamos, nos dormimos o lo dejamos para los demás, no conseguiremos nada. Solo depende de nosotros. La figura y el influjo de Jacques Maritain, como uno de los insignes defensores del neotomismo, fue definitivo para restaurar de nuevo la escolástica, a partir del cual se propuso edificar una metafísica cristiana a la que denominó filosofía de la inteligencia y del existir. Como sabéis, fue un filósofo católico francés convertido, principal figura del humanismo cristiano. Dicha conversión será definitiva para poder comprender sus aportaciones al mundo de la política y la economía. Se caracteriza por ser un innovador tomista, un gran intelectual comprometido con su entorno, gran escritor, amigo de artistas y políticos. Buceó en la filosofía de la historia, en la estética, la antropología, la filosofía política y la misma metafísica. En su obra El doctor Angélico, Maritain justifica su opción por el tomismo y su realismo crítico. El tomismo, dice, no quiere retomar al medievo, sino que pretende purificar el pensamiento moderno e integrar todo el verdadero descubrimiento después de Santo Tomás. Entre el tomismo y las formas particulares de la cultura deben reinar intercambios vitales incesantes. La filosofía de Santo Tomás es independiente en sí misma de los datos de la fe y no depende en sus principios y en su estructura más que de la experiencia y de la razón. Sin embargo, esta filosofía, permaneciendo perfectamente diferenciada de ambas, está en comunicación vital con la sabiduría superior de la teología y con la de la contemplación. Pero quizá humanismo integral sea su obra maestra. En ella realiza un brillante y lúcido análisis de la evolución de la cultura occidental desde la época medieval hasta el mundo moderno, con sus nuevas instituciones, cultura y modos de pensar. Y a partir de este análisis efectúa una propuesta ambiciosa y concreta de cómo vivir el cristianismo en nuestra época, que pretende integrar aquellos valores de la cristiandad medieval y los de la modernidad. Igualmente manifiesta que el poder político debe garantizar el derecho a la libertad de conciencia, también sobre el plano religioso, y este es uno de los temas, junto a la libertad de elección de los católicos en política, por los que recibió duros ataques de parte de la revista Civiltà Católica. El cardenal Montini, de quien se hace íntimo amigo durante su periodo como embajador francés ante la Santa Sede desde 1945 a 1948, enviado personalmente por el general de Gaulle, lo defiende en el VI Congreso Internacional del Apostolado de los Laicos, por lo que recibe prolongados aplausos. Montini utiliza también los argumentos de Maritain en un largo pasaje de su texto, Los juicios y los votos para un buen éxito del concilio, remitido el 8 de mayo de 1960 a la Comisión Preparatoria del Concilio.
De mayor importancia es la acción del filósofo antes, durante y después de la celebración del Concilio Vaticano II. Su contribución, como señala indirectamente en Le Paysan de la Garonne en 1966, se refiere en particular a la Constitución conciliar Gaudium et Spes, al famoso esquema 13 y a la Declaración sobre la Libertad Religiosa Dignitatis Humanae, donde la idea de la libertad de conciencia deriva de la dignidad misma de la persona, que es defendida en el concilio por el cardenal Journet. En el mismo sentido se pueden evocar las huellas de Jacques Maritain en la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Al día siguiente de la declaración, el Papa San Pablo VI entrega al viejo filósofo, arrodillado en la escalera de San Pedro, el mensaje del Concilio Vaticano II a los hombres de pensamiento y de ciencia, declarando: L'Église vous est reconnaissante pour le travail de toute votre vie. Y en su primera encíclica Populorum Progressio de 1967, San Pablo VI cita Humanismo Integral en la nota 4 del parágrafo titulado Hacia un humanismo planetario. En su obra de l'Église de Christ de 1967, Jacques Maritain advierte cómo elementos de la Iglesia pueden encontrarse presentes más allá de los confines visibles de la Iglesia, en las otras religiones monoteístas, como en el Islam y el judaísmo. Estos elementos se encuentran también en las grandes religiones de Oriente, como el hinduismo y el budismo, lo cual facilita mucho la posibilidad de un diálogo interreligioso entre la Iglesia católica y las demás grandes religiones, siendo especiales con las religiones del libro. Es uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, pues la Comisión General propuso una comisión de redacción que, ante las distintas sensibilidades expresadas, designó otra comisión para los fundamentos teoréticos de los derechos humanos, presidida por el historiador Edward Hart-Kakar e integrada, entre otros, por Adolphe Huxley, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Rabindranath Tagore, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga y Mahatma Gandhi. Jacques Maritain es uno de los grandes defensores del ideal democrático amenazado por las ideologías totalitarias del siglo XX. Sus reflexiones sobre democracia, arte y ciencia constituyen un instrumento sólido y efectivo para la interpretación de los cambios que experimenta el mundo de hoy. Entre las resoluciones adoptadas por la Conferencia General de la UNESCO figura la publicación de los ensayos aportados por las personalidades consultadas. Se encargó al director de la UNESCO la preparación del texto y una introducción y la publicación del volumen primero en las lenguas de gran difusión y después en otras de las más apropiadas para servir a la causa de la paz. Julian Huxley, entonces director general de la UNESCO, encomendó a Jacques Maritain que escribiera la introducción a la obra colectiva Autour de la Nouvelle Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. En ella expuso sus propuestas en 1948. Sin duda, la propuesta de Jacques Maritain permitió desbloquear el camino de la Declaración de 1948 con una idea tan sencilla como brillante. Puede que las ideas provoquen distancia entre los seres humanos, pero debemos dejar que el corazón nos descubra los perfiles de nuestra común naturaleza humana. Con independencia de nuestros distintos sistemas de creencias, hay un sueño claro, práctico, concreto y real, compartido por toda la humanidad. El sueño de la ciudad fraterna, que consiste básicamente en construir una casa para los hermanos.
Ese es también el espíritu de la Declaración de 1948. Concretar un sueño compartido más allá de creencias e ideologías. El sueño de una familia humana unida en la paz y en la amistad. En función de su pensamiento, Jacques Maritain, en su concepción del humanismo integral, señalaría que, especialmente, la educación debe tender a unir y no a dispersar las distintas instancias operativas del ser humano, como la sensible, la afectiva o la racional. La educación, ante todo, debe de propiciar la integración de todas ellas, sin perjudicar a ninguna. De modo que la primera finalidad de la educación es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el estudiante se forma a sí mismo y llega a ser hombre. Desde esta perspectiva, ya no sería el educador el que formase, sería el aprendiz quien se formase con la ayuda del educador. Queridos profesores y alumnos, nos adentramos ante una nueva realidad, que es la constitución de la nueva provincia de los agustinos en España. Estamos en hora de afrontar retos mayores a los anteriormente vistos y realizados. Retos para asumir un nuevo paradigma de los estudios universitarios de mayor calidad, basada en la formación continua de unos y de otros. Habrá que buscar y readaptar nuevos sistemas de administración y de financiación. Es necesario que las nuevas iniciativas generen la actividad investigadora, medidas que de verdad posibiliten una transferencia de conocimiento entre los profesores y los alumnos para que reviertan positivamente en nuestro centro, en los estudios universitarios, en la provincia y en la sociedad. Recurriendo a los mejores profesores, mejorando el nivel de nuestros alumnos para tener mayor grado de excelencia y consiguiendo una mayor internacionalización, no solo de procedencias, sino también de enfoques y de opciones influyentes. Es necesario que los jóvenes sigan estudiando, capacitando y preparándose para el futuro inmediato. De lo contrario, quedaremos atrapados en la inoperancia o en la mediocridad, sin ilusión, sin proyectos, sin posibilidades de avanzar con los medios que disponemos para alcanzar las metas que nos proponemos. No olvidemos que somos religiosos, que somos agustinos, en lo que respecta a nuestra provincia y en concreto a los estudios. Se ha dicho en innumerables ocasiones que este proceso debía llevarnos a ser más significativos en nuestro país. Seguro que se están realizando muchas propuestas, algunas de las cuales no somos capaces de poder verlas realmente por la bruma que llega del mar. Por eso en estos temas sería bueno disponer de la brújula que nos oriente hacia el norte para llegar a buen puerto. Seguro que lo conseguiremos poniendo todo lo que esté de nuestra parte y confiando en el Señor Jesús, que a veces escribe derecho con renglones torcidos. El barco, aunque a veces parezca inseguro, se encuentra en buenas manos. Puede que en ocasiones el viento nos empuje violentamente y nos arrastre con ímpetu, pero seguimos bajo la atenta mirada del Espíritu Santo. E incluso, aunque tengamos la sensación de hundirnos en medio del océano de la incomprensión y la desdicha, seguimos estando en manos del Padre. Así será imposible el fracaso. Muchas gracias a todos.